Buenas tardes, Dios te bendiga. Acá nos encontramos una vez más, ¿sí? En este nuevo programa. Quien te habla, el pastor Alejandro Salerno de la iglesia Más que Vencedores, ubicada en Córdoba, Argentina, más precisamente en barrio José Ignacio Díaz, tercera sección. Así que desde ya, ahora no tenemos reunión por la situación que estamos viviendo, pero apenas se regularice todo, te invitamos a nuestra iglesia a ser parte de una palabra de parte de Dios que puede transformar tu vida, tu casa, tu hogar, ¿sí? Y estudiar la palabra desde el comienzo, ¿sí? Pero bien, vamos a ir a la temática, vamos a continuar con la temática que venimos trayendo, estudiando el fin de los días, el fin de los tiempos desde el principio, ¿sí? El fin de los tiempos desde el principio. Entonces es muy importante conocer, saber qué dice la Biblia, qué dice Dios. Dios no es mentiroso. Algunos dicen que el Antiguo Testamento quedó en una sombra, quedó en el pasado, ¿sí? Ahora, no podemos, entonces, por ahí le estamos diciendo a Jesucristo que es un mentiroso. Jesucristo no vino a abrogar la Torá, sino a cumplirla. Entonces, la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 46, verso número 10, que Dios nos habla del fin, desde el comienzo, desde el principio, y lo hemos estado viendo a la luz de la palabra desde Génesis capítulo número 1, inclusive desde el verso 1 en adelante. Dios nos habla del fin de los tiempos. Hemos estado viendo las fiestas del Señor, ¿sí? A ver, yo por ahí no entiendo, hay gente que no comprende o no sabe leer, o se quedó en primer grado, o no pasó jardín. Perdón, no te quiero ofender, pero las fiestas son fiestas de Jehová, y dice la palabra que deben celebrarse eternamente, para siempre, para siempre. Y eso abarca estos tiempos y los tiempos que vienen. Entonces, no podemos quedarnos solamente con una parte, lo que me agrada, lo que me gusta, lo que quiero, pero lo demás lo desecho. Debemos comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos visto, como dije, hemos hablado, inclusive ayer estuvimos celebrando Shabbat, hemos estado celebrando también, o vamos a celebrar este jueves faltan días nada más, ¿sí? Para celebrar la fiesta de Pesaj, fiesta de Pascua. Panes sin levadura, que hemos estado hablando también de esta fiesta, panes sin levadura, la fiesta de primicia y la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, cuando estuvimos hablando y explicando sobre la temática de esa fiesta, tuvimos un inconveniente con el internet, se escuchaba muy fea la grabación, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios que tenemos dos medios por el cual estamos grabando, y ahí los chicos de producción pudieron subir la otra parte, la otra grabación ahí a la página para que usted nos pueda seguir, ¿sí? Y escuchar la tercera parte del fin de los tiempos desde el principio, ¿sí? Bien, entonces vimos la fiesta de Pascua, la fiesta de panes sin levadura, vimos la fiesta de primicias y vimos la fiesta de Shavuot, que es Pentecostés. Ahora toca una fiesta entre Shavuot. Habíamos hablado un poco de Shavuot y quiero recordarte, ¿sí? Porque la iglesia, el mundo gentil dice que es la novia de Cristo. Nada que ver, no tienen relación con la Biblia no dice eso, no enseña eso. Por ahí sería bueno de poder comprender lo que la Biblia nos dice. ¿Quién es la novia? El pueblo de Israel, no son los gentiles. Los gentiles, cuando reciben a Jesucristo, pasan a ser Israel. Entonces, ¿quién es la novia? Israel, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerlo presente y muy, pero muy en cuenta. Hablamos que Shavuot, después de la diáspora, ¿sí? De la persecución, cuando los romanos persiguen a Israel, empezaron a celebrar la fiesta de Shavuot 2 días. Se celebraba solamente un solo día, pero a partir de la diáspora empiezan a celebrarlo 2 días. 2 días. Eso abarca el tiempo que estamos viviendo, y es el tiempo, la fiesta de Shavuot representa que es cosecha. Por eso Jesucristo a la mujer samaritana, cuando estuvo una mujer israelita gentil, podríamos llamarla,
¿sí? Estuvo 2 días ahí en Samaria con los gentiles, y eso nos dice que el tiempo de los gentiles son 2000 años. Recordemos que 1000 años nuestro es un día para Dios. Entonces, al estar Jesucristo 2 días con la mujer samaritana, nos está hablando proféticamente. Yo siempre digo en la iglesia, Jesucristo no pestañeó sin un propósito y sin un sentido. Si Jesucristo estuvo 2 días con los samaritanos, era porque para él era importante y que nosotros lo supiésemos. Entonces, 2 días son 2000 años, y hemos llegado a la finalización de esos 2 años, hemos llegado al fin del tiempo de los gentiles, y comienza un tiempo hermoso y lindo, que es la restauración de Israel y la unión de las 2 casas. Recuerde que Israel, como habíamos enseñado en programas anteriores, ¿sí?, y como dice la Biblia, que Israel se divide en 2 partes. Las 2 casas pasa a ser la casa del norte, la casa de Israel, y la casa de Judá. La casa del norte, y quiero centrarme un poquito para que podamos comprender, ¿sí? La casa del norte son 10 tribus, ¿sí? Recordemos que Israel son 12 tribus, pero cuando se divide, 10 tribus quedan para el lado del norte, 2 tribus quedan para el lado del sur. Ahora, esas 10 tribus que están del lado del norte son llevadas esclavas por Asiria y nunca regresaron a su tierra. Asiria tenía una particularidad, y lo podemos ver allí en los libros de los reyes, ¿sí?, que traía gente de afuera, de otras tierras, como babilonios, como sirios, de otras tierras, ¿sí? Traía, ¿sí?, se llevaba israelitas de acá, y lo poco que quedaban de los israelitas los mezclaba con otras tierras. Veamos ahí los libros que les dije yo, Primera Reyes, Segunda Reyes, cuando habla, ¿sí?, que cuando Asiria hizo eso, la gente que trajo tenía temor. ¿Por qué? Porque dice que eran comidos por leones. Entonces mandaron a decir al rey de Asiria que mandara a uno de los sacerdotes de la tierra, porque el Dios de la tierra estaba enojado con ellos y mandaba leones para devorarlos, para comerlos. Entonces, ¿qué hizo el rey de Asiria? Manda a un sacerdote que había llevado esclavos desde Israel hacia Asiria, o esparcirlo por todo el mundo, ¿sí? Ahora, quiero recordarte que Israel había cambiado el sacerdocio. Dios mandó que el sacerdocio debía ser arónico, ¿sí? Arónico. ¿De dónde viene arónico? Aarón, ¿sí? El hermano de Moisés se llama Aarón, y Dios lo instituyó como sumo sacerdote, y todo el linaje de Leví, mejor dicho, todo el linaje de Aarón iban a ser sacerdotes. Todo el linaje de Leví eran levitas que estaban al servicio del templo. Ahora, todos los sacerdotes levitas, los sacerdocios arónicos, se esparció por todo Israel. Pero cuando la tierra se divide, Jeroboam hizo algo, echó a todos los sacerdotes arónicos, los despidió, los echó, y levantó sus propios sacerdotes. ¿Por qué? Porque él se dividió y cortó automáticamente con Judá, con el templo, con Jerusalén, ¿sí?, con Dios, levantando los becerros de oro, levantando altares y levantando templos a Baal, ¿sí?, más precisamente en Samaria, en el monte Gerizim. Y es allí cuando esos sacerdotes cambiaron la Torá a su conveniencia, como hacen muchos hoy en día. Ven la Biblia o la estudian a su conveniencia, y muchas veces erramos el camino. Erran el camino, mejor dicho. Ahora, esos sacerdotes que manda el rey de Asiria, indudablemente que no estaban lejos de la Torá, eran sacerdotes de los mismos israelitas que estaban desviando el corazón de la gente. Entonces, dice más allí, si ustedes ven, allí en los libros de los primeros reyes, si no me equivoco, el capítulo 11, ahí habla y dice que cambiaron la fecha de la última fiesta del Señor. Quiero recordarte, Deuteronomio capítulo 16, verso número 16, dice la palabra que 3 veces tienen que subir
todos los israelitas de Jerusalén a celebrar fiesta a Jehová. Son 7 fiestas, pero 3 veces tienen que subir. Una es en la fiesta de Pascua. Recuerden que la Pascua se celebra prácticamente todas juntas. Pascua, panes y levadura, primicias y no más, ¿sí? Una de ellas es en la fiesta de Pascua. La otra es en la fiesta de Pentecostés, o conocida como Pentecostés, que venía a ser Shavuot, y la otra es la fiesta de Sukkot, que viene a ser la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, que ya vamos a llegar a eso, es la fiesta más alegre de Israel, es la más alegre de Israel. Pero lo que abre, la puerta a toda la demás fiesta es la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua, donde Jesucristo paga por nuestra deuda, paga por nuestros pecados y nos da libertad, nos corta las cadenas, nos resucita un tiempo nuevo y nos empodera, ¿sí?, con el Espíritu Santo, el Espíritu de la Torá, para que escriba la Torá en nuestro corazón, ya no en tabla de piedra, sino en nuestro corazón. Entonces, a partir de ese momento dijimos, y volvemos, ¿sí? Entonces, la fiesta de Shavuot, ¿sí?, la fiesta de Shavuot, como dijimos, habíamos dicho, antes se celebraba un solo día, pero ahora en la diáspora se celebra 2 días. Y lo podemos ver ahí bueno, como dije, en el libro de Oseas capítulo 6, verso número 2, y lo podemos ver también cuando Dios le dice en Oseas capítulo 6, número 2, dice que Dios iba a resucitar a Israel después de 2 días. Ahora, cuando Jesucristo tiene esa conversación con la mujer samaritana, que no se reveló como el Mesías a ningún judío, pero sí a una gentil, como lo fue la mujer samaritana, y permaneció con los gentiles 2 días, de eso nos estaba hablando proféticamente del tiempo de los gentiles. Por eso mismo la Biblia dice que el Señor no vendrá hasta que no se cumpla el tiempo de los gentiles. Y ya estamos con el tiempo cumplido y estamos a la puerta del regreso del Mesías. Ahora, Shavuot es una fiesta, como dijimos, todas las fiestas del Señor son agrícolas. Todas las fiestas del Señor son agrícolas. La fiesta de Shavuot, que viene más conocida en el mundo cristiano como Pentecostés, es una fiesta de la cosecha. Es la fiesta de las cosechas. Por lo tanto, Jesucristo, cuando le dijo a la mujer samaritana, mejor dicho, a los discípulos, mientras estaba en esa conversación con la mujer samaritana, le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, levanten su mirada, levanten sus ojos y miren, porque la cosecha ya está lista. Y les había hablado en otros programas anteriores que los samaritanos tenían por costumbre, y tienen hasta la actualidad, por costumbre vestirse de blanco, subir al monte Gerizim vestido de blanco. Entonces, lo que Jesucristo le estaba diciendo, miren, levanten su mirada, miren, porque los campos están blancos, eran porque una gran multitud de samaritanos venían a donde Jesús estaba por el testimonio y la prédica de la mujer samaritana, ¿sí?, que había testificado que había encontrado al Mesías. Ahora, estamos en tiempo de cosecha, este es el tiempo. Por eso el libro de Mateo capítulo número 25, ¿sí?, habla allí de los talentos, que dice que él repartió a unos 5, a otros 2, a otros 1, y se fue lejos. Pero él le dijo que tenían que negociar lo que Dios le había dado, ¿sí? Ahora, los talentos no son, talentos naturales, no habla de dones naturales, ¿sí?, sino que está hablando de riquezas sobrenaturales que Dios te dio. Ahora, ¿qué debemos hacer con lo que Dios nos dio? Debemos ponerlo en funcionamiento y a trabajar. ¿Para qué? Para producir más. En este caso el Señor dice que cuando Él venga, regrese, viene a buscar lo que te dio con sus intereses, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con los intereses? Es a la cosecha que nosotros vamos a levantar en este tiempo. Debemos levantar. Debemos cosechar. Recuerda, Pentecostés es una fiesta que es la fiesta de las cosechas. Entonces, Dios nos capacitó con la palabra, con la Torá y con el poder de la Torá, con el espíritu de la Torá, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cosechar, ¿sí?, para cosechar la gran cosecha que se viene. Por lo tanto, cuando venga el Señor,
Él viene a buscarte no solo a ti si has sido fiel hasta el final, sino también la cosecha. La pregunta, ¿con qué te vas a presentar al Señor? Porque dice la palabra de Dios que nadie se presentará al Señor con las manos vacías. Entonces, debemos presentarnos con algo en nuestras manos. Y no está hablando de dinero, no está hablando de riqueza de este mundo, sino que está hablando de cuán fructífero has sido espiritualmente mientras tuviste tu estadía aquí en la tierra. Debemos predicar el Evangelio, debemos anunciar el Evangelio, debemos ganar vidas, debemos anunciar el Evangelio del Señor. Pero bien, pasados los 2000 años o los 2 días, llegamos a lo que es la celebración de Yom Teruah. Son 3 fiestas que todavía no se han cumplido, ¿sí? Todavía eso es profético y lo vamos a ver representado. Hoy vamos a tratar de ver una y si podemos ver un poco las otras, porque quiero avanzar un poco con los temas actuales que están sacudiendo el mundo, como este problema del coronavirus y todo lo que está aconteciendo en el mundo. A ver, quiero preguntarte, indudablemente que la iglesia más que vencedora está enseñada, ¿sí? Bueno, hay gente que no participa en la iglesia, que está estructurada en una mentalidad religiosa, por ahí no comprende, no entiende, pero quiero llegar a tu corazón, quiero llegar a tu vida para que tú comprendas el mensaje y la palabra de Dios. La pregunta es, ¿sí? A ver, con respecto al rapto, ¿el rapto es pretribulacional, como siempre nos han enseñado, o no? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Muchos dicen, y por muchos años, inclusive yo, y pido perdón a todos aquellos que he dicho algo que no era correcto. Inclusive yo he enseñado que nos vamos antes que pase todo, nos vamos. Cristo nos viene a buscar y nos vamos para el cielo con Él, ¿sí? Y que no vamos a vivir la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Pero estudiando la palabra, el plan profético y perfecto de Dios, como son las fiestas, me he encontrado con otra realidad, y es lo que quiero compartirte y lo que te estoy compartiendo, hablándote del final de los tiempos desde el principio, como Dios nos lo planteó, ¿sí? Ahora, y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Pero te digo esto, prepárate, porque vamos a pasar por tribulación y gran tribulación, ¿sí? Prepárate, porque aquel que no se encuentre preparado, recuerda, se viene una gran apostasía, y muchos serán defraudados por una falsa enseñanza de que nos vamos antes, que el rapto es antes, pretribulacional. No estoy diciendo que no hay rapto, pero está mal enfocado, mal direccionado, está mal puesto en el tiempo, y de eso quiero hablarte en el día de hoy. Así que no te vayas de ese lugar, sígueme, acompáñame, y si no, luego vuelvo a escuchar una y 1000 veces a este audio. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer el libro de Levítico capítulo 23, versos 24 y 25, que nos hablan de la fiesta de Yom Teruah. Dice en capítulo 23, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis la ofrenda encendida a Jehová. Wow. Ahora, acá está una de las fiestas que a mí me apasiona mucho. Yo me pongo feliz, alegre. Por ahí hay noticias, hay cosas que están sucediendo en el mundo actualmente con respecto al coronavirus, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Estados Unidos, en Italia, en España, en China, en fin, ¿sí? Esto es la antesala de lo que vamos a vivir. A ver, y te quiero decir algo, no te quiero asustar, pero sí te quiero prevenir. Agárrate de la silla, ¿sí? Bien fuerte. No te quiero asustar, pero sí te quiero prevenir, iglesia. Presta atención. Esto que estamos viviendo ahora, ¿sí? No, a ver,
no tiene comparación con lo que viene. Lo que viene es mucho peor, ¿sí? Pero tranquilo, tranquilo, no te asustes. Si esto te asustó, ¿sí? Tranquilo. Esto simplemente es un entrenamiento para nosotros, para lo que viene. ¿Por qué? Porque lo que viene es mucho más bravo, pero quiero que tú estés tranquilo. Por eso estamos hablando de fiesta de Shavuot. Recién terminamos con la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque Dios nos va a empoderar con el poder del Espíritu Santo para atravesar estos 7 años que van a ser muy difíciles para todo el mundo, que cree en el Señor, para el mundo, para el pueblo de Dios, podríamos decir. Porque si hablo iglesia, muchos se toman, sí, la iglesia. No, la iglesia no es un mundo cerrado, la iglesia es israelita, ¿sí? Me encantaría haberte dado, por ahí he escuchado un título de esta temática que dice crisis de identidad, crisis de identidad. Y muchos nosotros y muchos evangélicos tienen una crisis de identidad, o algunos tienen una confianza excesiva de saber que son algo que no lo son. Ahora, nosotros sabemos que somos israelitas y eso es seguro. Y quiero que tú, si lo sabes, quiero que tengas esa seguridad, ¿sí? Somos Israel. Ahora, dijimos, ¿sí?, que Dios mandó a Moisés a celebrar el primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes hebreo. Yo allí en la página te subí el calendario del Creador, ¿sí? Entonces yo te animo después que tú busques en el calendario el mes número 7 y vas a ver que el mes número 7 se llama Tirri, ¿sí? El primer día de Tirri es la celebración de trompeta. Ahora, y paso a enseñarte y me vuelvo un poquito para atrás. Por ejemplo, la fiesta te hablé un poquito en los programas anteriores de la luna, cómo la luna se pierde en un momento y empieza a salir, empieza a aumentar, ¿sí? Y en el día 14, 15 tenemos luna llena y después empieza a menguar hasta luego desaparecer. Esa desaparición hace que la luna se renueve, ¿sí? Cuando tiene la misma dirección, la misma línea con la Tierra, la luna no se ve porque es tapada por el sol. Y a eso se le llama la renovación de la luna. Ahora, en la fiesta de Pascua, como en panes y levadura, que cae 14 y 15 de Nisan, se celebra con respecto a lo que es la luna llena, ¿sí? La luna llena cae en esas fechas. Ahora, en la fiesta de Yom Teruah tenemos que se celebra al aparecer la primera astilla de la luna sobre un cielo oscuro y tenebroso. Recuerden, es el primer día del mes. Entonces, acá vamos a ver un poquito la situación para tener una mayor comprensión del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis no se lo puede comprender, ni entender, ni descifrar si no lo estudiamos a la luz de las fiestas del Señor, las fiestas de Jehová. Muchos han intentado, inclusive yo. Mire, a mí una de las cosas que me apasionó siempre fue hablar de los últimos tiempos, pero Dios me ha hablado tan fuertemente con respecto a la fiesta de Jehová que me ha llevado a comprender realmente lo que es el Apocalipsis, donde para muchos se les complica poder comprenderlo o entenderlo. Entonces, dijimos que la fiesta de Yom Teruah se celebra apenas aparece la primera astilla de la luna. Recordemos que cuando la luna sale, ¿sí?, vea usted ahí el dibujito o la foto, la imagen que le subí a la página, empieza a crecer, llega a mitad de mes y es luna llena, después empieza a menguar hasta llegar a la fecha o al día 28, 29 y desaparece la luna. Desaparece totalmente, no se ve en el cielo, no se ve, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama a ese momento cuando la luna desaparece? ¿Sí? En el mundo hebreo, ¿sabe cómo se lo conoce? El día y la hora que nadie sabe. Lo que la Biblia nos habla y nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Para el mundo hebreo, este era súper archimega conocido. ¿Para quién no era conocido? Para el mundo cristiano evangélico, que creíamos que esto estaba oculto y que nadie sabía. Inclusive algunos decían que ni Jesucristo lo sabía.
donde no es verdad. No es verdad, ¿sí? El Señor sabe cuándo va a regresar, ¿sí? Y es en una fiesta de Yom Teruah. Y entendemos que la fiesta de Yom Teruah tiene fecha. Tiene fecha. Y acá me detengo y hago un paréntesis. Hay solamente 2 fiestas de las 7 que no tienen fecha, ¿sí? Pascua se celebra el 14 de Nisan. Panes sin levadura se celebra el 15 de Nisan. Y la fiesta de primicia se celebra después del primer día de Shabbat semanal. O sea, que si panes sin levadura el día 15 cae el día lunes, ese es un Shabbat, como nosotros lo conocemos, como un feriado, cae el día lunes. Pero cuando se celebra primicia, tiene que pasar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el Shabbat semanal, ¿sí? Y el primer día es fiesta de primicia. Por ahí, panes sin levadura no cae un lunes, cae un día jueves. Entonces, al caer un día jueves, contamos. Entonces, el día viernes, el día sábado es Shabbat, ¿sí? Y el día domingo es el primer día y ese es primicias. Entonces, la fiesta de primicias no tiene fecha. Y la otra fiesta que no tiene fecha es la fiesta de Pentecostés o Shavuot, más conocida como Pentecostés. ¿Por qué no tiene fecha Pentecostés? Porque la fiesta de Pentecostés se cuenta a partir de que tú celebraste la fiesta de primicias. A partir de ahí se cuentan 49 semanas, 7 semanas de 7 días, son 49 días. Al día que le sigue es el primer día de semana, día domingo, se celebra la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Entonces, la fiesta de Shavuot depende de cuándo cae, ¿sí? O cuándo cae fiesta de panes sin levadura, ¿sí? Entonces, panes sin levadura, eso abre que el primer día de la semana es primicia, y desde la primicia, ¿sí?, se cuenta 50 días, es Shavuot. Ahora, las demás fiestas todas tienen fecha. Yom Teruah tiene fecha, es el primer día, ¿sí? Se celebra en realidad 2 días. 2 días. ¿Por qué? Porque la luna desaparece y no se sabe cuándo vuelve a aparecer. Entonces, cuando la luna desaparece, ¿qué hacen? Y escucha, por favor, para que aprendan. ¿Viste lo que dice la Biblia en el libro de Mateo? Que estarán 2 trabajando en un molino, 2 en el campo. Uno, ¿sí?, será tomado, el otro será dejado. 2 estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Por qué razón? Porque no todos conocen la fiesta del Señor. No todos tienen al Señor en su vida, en su corazón. Entonces, a ver, cuando desaparece la luna, ¿qué hacen muchos? Dejan de trabajar, van a su casa, preparan la vestimenta blanca que tienen preparada para celebrar, porque todos se visten de blanco en la fiesta de trompetas, ¿sí?, de Yom Teruah, todos tienen una vestimenta blanca. Entonces dejan de trabajar, ¿sí?, y van y planchan la ropa, la tienen sin arrugas, sin mancha, preparan la mesa, preparan todo. ¿Por qué? Porque al sonar de la trompeta, ellos celebran la fiesta de Yom Teruah, ¿sí?, la fiesta de Yom Teruah. Entonces, nosotros, cuando veamos que la luna desaparece, sabemos que en cualquier instante, cualquier momento, cuando la luna vuelve a aparecer, ese es la venida del Mesías. Ese es el rapto de la iglesia, ¿sí? Ese es el rapto de la iglesia. Y lo vamos a ver reflejado en la palabra del Señor. Y vamos a ver ahí Éxodo capítulo 19, versos 16 al 19. Dice Éxodo 19, versículo 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba,
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! ¡Qué terrible! ¿Sí? Ahora, vemos algo majestuoso que pudo vivir Moisés y todo Israel allí en el monte Sinaí, de ver la majestuosidad del Eterno descender al monte. El monte humeaba, había ruidos, había sonido, había bocina, había relámpago, había fuego. Era algo impresionante. Y dice que todo Israel tuvo temor, tuvo miedo, porque dice que el ruido de la bocina iba aumentando cada vez más. ¿Y qué era ese ruido de bocina? Ese ruido de bocina es el shofar. Ese es el shofar. Esa es la trompeta. Y ese es, y escuche por favor, esa es la voz de Jehová. Jehová, lo más que nosotros conocemos aquí en la tierra, lo más que se asemeja a la voz del Creador, es el sonido del shofar. Por eso, no cualquiera puede tocar el shofar, porque el sonido del shofar hace a la voz de Dios. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Y ya lo vamos a ver reflejado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, lo que la palabra de Dios nos dice. En el original, la palabra terúa significa clamor, aclamación de alegría o grito de batalla, un toque de trompeta, como alarma, aclamar, una alarma estruendosa, un grito de guerra, ¿sí? Mire todo lo que significa la palabra terúa, el significado de terúa. Ahora, es lo mismo que cuando Dios le dijo a Josué que rodeara el muro de Jericó, y que cuando dieran 7 vueltas, dieran un grito, no solo grito, sino que gritaran, que aplaudieran, que tocaran el shofar, y era un ruido estruendoso, el cual produjo, recuerde que eso es la voz de Dios, y la voz de Dios, la potente voz de Dios, que hizo, derribó todos los muros. Ahora, qué impresionante, eso es la voz del Creador. Eso es la fiesta de Yom Teruah. Ahora, ya lo vamos a ver en el libro de 1 Tesalonicenses, cuando él dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿sí? Ahora, eso es un Yom Teruah, eso es un día de Teruah, un día de trompeta, un día de clamor, un día de aclamación, un día de proclamar guerra, un día de grito, un día de alegría y de gozo, un día, ¿sí?, de hacer un ruido estruendoso. ¿Sí? Ahora, alguien le preguntaba la vez pasada y le decía, si tú estás durmiendo, yo agarro una trompeta, te la pongo en el oído y soplo, y hace un ruido, ¿qué vas a hacer? Y voy a pegar un salto. Ahora, dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo nos dijo, que todos aquellos que hemos muerto en Cristo, estamos durmiendo. Ahora, para que tú te despiertes de la tumba, para que tú te despiertes de ese letargo, de ese sueño, ¿qué debe hacer Dios? Tocar la bocina, tocar el shofar, tocar la trompeta, ¿sí? Para que los muertos se despierten de su sueño. Eso es lo que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta del Señor, cuando Él viene a buscar a su iglesia. Vamos a ver Joel capítulo 3, verso número 9. Joel 3:9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Este es un versículo de Joel capítulo 3, verso número 9, muy predicado en las iglesias, pero no entienden nada. ¿Por qué? Porque lo hablan, es un midrash, es algo que lo toma particular. No está mal, pero mal interpretado. ¿Por qué? Porque tiene un significado profético del fin de los tiempos. Esto es la fiesta de trompeta, es un proclamar guerra. ¿Por qué? Porque
Si volvemos al libro ahí van por favor, Sí. ahora te voy a hacer volver, al libro de Levítico capítulo número 23, hijo. Y vamos a leer, a ver si lo busco, déjamelo buscar, acá está. Levítico capítulo número 23, vamos a leer de nuevo el verso 24, 25, 26, 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ahí nomás un segundito. Ahora, estamos viendo que en el primer día del séptimo mes, que es el primer día de Tirri, es celebración de trompetas. Esta es la fiesta de trompeta. Ahora vamos a ver en el mismo mes, en el día número 10, que dice el verso 27. 27, dice, a los 10 días de este mes séptimo serán día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bien, ahí nomás. Ahora leen el verso 34, 34, perdón. 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Bien, wow, esto está impresionante. En el mismo mes, en el séptimo mes, en el mes de Tirri, tenemos las últimas 3 fiestas que son proféticas y nos hablan del final de los tiempos y todavía no se han cumplido. Y esto lo pone más que interesante, porque la primera fiesta es Yom Teruah y habla del rapto de la iglesia. A los 10 días de Yom Teruah, que la iglesia, que su pueblo, que el pueblo de Dios fue arrebatado, ¿sí? En el jarpazo, ¿sí? Fue arrebatada, ¿sí? A los 10 días se celebra la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur es la segunda venida del Mesías, que no tiene nada que ver con el rapto. Son dos cosas totalmente diferentes. El rapto con Yom Kippur son dos fiestas totalmente diferentes y dos eventos totalmente distintos. Ahora, Yom Teruah, ¿sí? En el mundo judío es conocido como Rosh Hashanah, cabeza de año, porque en ese día Dios creó a Adán. Te lo expliqué en otro programa anterior. Te animo que siempre tengas el hilo de los programas. Ahora, ese día de trompeta no solamente es un día de despertar del letargo espiritual, del sueño espiritual, de resurrección, es un día de vida, es un día de salvación, sino que también es un día donde se proclama guerra. ¿Por qué? Porque vienen todas las naciones a rodear a Judá. Y eso da lugar a lo que es la guerra de Gog y Magog en Armagedón. Porque por muchos años nos enseñaron que la guerra de Armagedón era una cosa y la guerra de Gog y Magog era otra. No hay forma, no. Armagedón es Armegido o Megido, es un lugar físico. La guerra de Gog y Magog que habla el libro de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, es esta, al final de los 7 años, es el rapto de la iglesia, que ya vamos a ver en otros programas que sigan, porque vamos a meternos en Mateo 24 y te pido que te sumes al canal, que te suscribas y que esto lo esparzas por todos lados, porque mire, hoy día le decía a mi esposa, no solamente yo le enseño a la iglesia más que vencedores, le quiero enseñar a Córdoba, a la Argentina, porque somos enviados para traer luz en este final de los tiempos. Iglesia, reacciona, despierta, porque nos han enseñado incorrectamente, no con maldad, porque no lo sabían. Pero el rapto no es pretribulacional, y como consecuencia de que muchos creen que el rapto es pretribulacional, o sea, antes de la Tercera Guerra Mundial, muchos se quedan en el camino con la gran apostasía porque son decepcionados por una gran mentira. Despierta, iglesia, y prepárate, porque vamos a pasar todo, ¿sí? Lo que viene. Tribulación y gran tribulación. Y gloria a Dios que Dios nos da esa posibilidad. Porque es un tiempo, yo lo tomo como un tiempo de misericordia para
el mundo cristiano, los evangélicos, para todos aquellos que conocemos de Dios y amamos a Dios, Dios nos da un tiempo de misericordia para que podamos juntar aceite, para que nos arrepintamos, para que busquemos, para que nos acerquemos a Dios. Tenemos que ser atribulados. Y dice la Biblia que es necesario que padezcamos, que pasemos por muchas tribulaciones para llegar al reino de Dios. Pero muchos queremos obviarlo. No, eso es para los judíos. Pobres judíos, vienen sufriendo tanto. Claro, para los judíos, nosotros no. Es importante, no es lo que tú crees, es lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Y tú tienes que comprender esto. Porque si no comprendes esto, estamos en el horno, diría yo. Ahora, cuando sucede el rapto, en el primer día de Tierrí, ¿sí? Cuando aparece la luna, porque ese es, ya vamos a leer un texto bíblico haciendo referencia a esto, ¿sí? Ahora, a los 10 días se proclama guerra, porque todas las naciones vienen a rodear a Israel. Se proclama guerra, ¿sí? No solamente el arrebatamiento, sino que también se proclama una guerra. Proclamad guerra a las naciones, llamalas a todas, dice el Señor Jesucristo, que vengan, porque yo voy a entrar en juicio con ellas. Y eso es la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur tiene doble propósito. Primero, es un día de juicio, donde va a juzgar Dios a todas las naciones que maltrataron a Israel, que maltrataron a Judá, que maltrataron a su amada, que maltrataron a su pueblo. Dios va a entrar en juicio con todas las naciones y todos los reyes. Pero también, ¿sí? Es un día de perdón, es un día de redimir de los pecados. Recuerde, dice, y todos conocemos, pero nadie sabe en el mundo evangélico, porque tampoco se meten a estudiar. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Cuándo era ese día? El día de Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur. Ahora, el sumo sacerdote entraba con sangre extraña de un animal, pero aquí el Señor Jesucristo entró al santuario, y no a cualquier santuario, no al santuario terrenal. El Señor Jesucristo entró al santuario celestial a ofrecer el sacrificio por nuestra culpa, por nuestros errores, por nuestros pecados. Te dije recién, hay 10 tribus del norte que se esparcieron por las 70 naciones del mundo, porque Asiria tenía esa particularidad, los esparcía y nunca más regresaron a su tierra, nunca más. Hoy están regresando a cuentagotas por causa del coronavirus. Ahora, Israel fue esparcido, y este es un tema, mire, tan hermoso, me ha tocado enseñar esta materia, esta temática. Qué lástima que no te lo he podido compartir a pleno por los tiempos que tenemos acá en Facebook. Pero, a ver, el plan perfecto de Dios era poder llegar a todas las naciones con la palabra. Por eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo iba a llegar a toda la familia de la tierra? Y Dios preparó a 10 tribus para esparcirla por todo el mundo, para que la sangre, para que, el ADN de Abraham se esparciera por todo el mundo y todas las familias del mundo. Hoy en día, tú y yo somos esos israelitas esparcidos por todo el mundo. Tú que conoces al Señor, tú que lo has recibido como Señor, tú que lo has recibido como el Salvador, tú que has sido lavado por la sangre del Cordero, tú eres un israelita y estás esparcido por el mundo. Ahora, ojo, porque el Señor dice en Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, ¿cuántas vírgenes? ¿Cuántas vírgenes? 10. 10 vírgenes. ¿Cuántas fueron las tribus que fueron esparcidas? 10. ¿Sabe quién representa a cada virgen? A las 10 tribus de Israel que fueron esparcidas. Ahora, cuando vino el Señor a buscar a su amada, a su novia, ¿cuántas estaban preparadas
ir a las bodas? 5. La otra mitad. Y quiero enseñarte, no significa que la otra mitad se pierda. En John Terúa, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, solamente se lleva 5. Solamente se lleva 5. La mitad, ¿por qué? Porque las otras fueron insensatas. Porque las otras fueron religiosas, juzgando. Este que anda se fue al Antiguo Testamento, en la sombra, en el pasado. No, hijo, despierta, porque es tiempo que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia y tiene que comprender lo que la Biblia nos enseña a través de las fiestas de Jehová, no judías. No judías. Entonces, ¿estás preparado? ¿Te estás preparando? A alguien le decía recién, ¿sí? Hijo, tienes que enamorarte del Señor. Tienes que levantarte cuando abras los ojos, querer buscar la presencia de Dios, orar, ayunar, leer, indagar, o buscar, alabar a Dios, poner música cristiana, adorar a Dios. Y tienes que acostarte de la misma manera, enamorado de Dios. Porque Cristo viene a buscar a su amada que está enamorado de Él. No a simplemente religiosos que cumplimos de ir al culto una vez a la semana, 2 veces a la semana. No, Dios no viene a buscar religiosos, Dios viene a buscar a su amada. No sé si alguien me entiende de aquel lado. Y como dice el pastor, dale un aplauso al Señor. ¡Wow! Hijo, reacciona, despierta, estás listo, porque el esposo viene pronto. Y no viene como muchos nos enseñaron, el rapto puede venir esta noche. No. ¿Viene mañana? Tampoco viene mañana. ¿El mes que viene? No, tampoco viene el mes que viene. Sácate eso de la cabeza. Porque no es bíblico, porque no es correcto, porque no está dentro de la verdad. Hay una fecha y es la fiesta de John Terúa. Las fiestas de Jehová es el plan perfecto de Dios y Jesucristo lo cumple a rajatabla. Lo cumplió en Pascua, lo cumplió en panes sin levadura, lo cumplió en primicia, lo cumplió en Shavuot. ¿Y tú te crees que en fiesta de trompeta la va a obviar y va a venir cuando a vos se te ocurra, en un día cualquiera? No, Él viene en sus fiestas, porque Dios tiene su propio calendario. Dios no tiene el calendario nuestro, que es el calendario gregoriano. Dios tiene su propio calendario y Dios se mueve en su propio calendario. Por eso mismo dice el libro de Gálatas que Jesucristo vino en el cumplimiento del tiempo. ¿De qué tiempo? ¿El tuyo o el de Dios? Tú tienes que conocer esto. Tú tienes que saber de esto. Tú tienes que entender lo que la Biblia nos dice. Dios tiene su propio calendario y tienes que caminar según su calendario. Mire, el programa se está yendo y no he hecho ni así siquiera de todo, ¿sí? lo que John Terúa representa. Yo te dije, esto lleva, y John Terúa, que es una fiesta muy, a ver, que habla del rapto, mucho tiempo. Te dije la demás fiesta 4 horas, esta por lo menos, no sé, todo un día, no sé si nos alcanza para hablar de esta fiesta. Tiene muchas riquezas y mucho por hablar. No critiques, no juzgues, escuche, porque en el escuchar está la sabiduría. En el criticar solo lo hacen los religiosos. En el juzgar lo hacen los religiosos. ¿Sabe qué? Hay gente con la cual yo no estoy de acuerdo con lo que enseñan, pero de 100 palabras que me dicen, yo que tengo conocimiento de la Biblia, yo los escucho. Porque, ¿sabes qué? Yo tomo lo que me sirve, desecho lo que no me sirve. Pero hay gente que critica simplemente con una palabra. ¿Por qué? Porque no tiene palabra. Porque vive solamente una religiosidad. No quiero perder tiempo con esto. Quiero hablarte a ti que me entiendes, ¿sí? Ahora, dijimos, John Terúa es una fiesta de despertar, una fiesta, ¿sí?, de arrebatamiento, una fiesta de resurrección, pero también es una fiesta de proclamar guerra, porque se viene la segunda venida del Señor a los 10 días. Yom Kippur es un día de juicio y es un día de perdón. ¿Para qué? Recuerda que te dije 5 vírgenes se quedaban
el 50% de todos los israelitas esparcidos por el mundo. ¿Y saben dónde están los israelitas esparcidos por el mundo? ¿Ustedes saben dónde están? ¿No? ¿A dónde están los israelitas, las 10 tribus esparcidas por todo el mundo? La gran mayoría de todos los israelitas, las 10 tribus, están metidos dentro de las iglesias evangélicas. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solo? Y dice que la mitad de esas 10 vírgenes se quedan por ignorantes, por quedados, por juzgar, por criticar y no tomar el mensaje, la palabra, justo a tiempo. Justo a tiempo. Hijo, reacciona, entiende, comprende. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. A ver. Vamos a ir avanzando para que no se me vaya el tiempo y pueda llegar hasta donde me propuse. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Vamos a ver cómo Yeshua habla con Juan el apóstol. Y cómo escucha la voz de Yeshua Juan. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¡Wow! Dice que oyó una voz detrás de él, que cuando le escuchó era como un sonido de trompeta. ¿Quién era el que hablaba con él? Yeshua, el Mesías. ¿Cómo era su voz? Como de trompeta. ¿Cómo viene el Señor? Con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Porque la voz de Dios es como el sonido de una trompeta. Pero no solamente eso, sino que son como voces de arcángeles, trompeta de Dios. Y dice que es como algo majestuoso, es un yonterúa, es un ruido estruendoso. ¿Por qué? Porque trae un nuevo despertar a todos aquellos que murieron en Cristo y tienen que volver a la vida. ¡Wow! Por eso mismo, ¿sí? Antes del arrebatamiento, dice el libro de Apocalipsis, hay un gran terremoto como nunca antes lo ha habido sobre la tierra. Escucha lo que te digo, iglesia. Va a haber un terremoto como nunca antes lo ha habido en la tierra y va a sacudir toda la tierra. Cuando murió Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? ¿Sabe que hubo un terremoto? ¿Qué produjo el terremoto? Que el velo del templo se partió. ¿Qué más? Que las tumbas se abrieran. Ese terremoto en el final de los tiempos, ¿sabe qué va a hacer? Va a abrir las tumbas. Ay, ay, ay. No sé si alguien me está comprendiendo lo que digo, pero lo que te estoy diciendo, ¿sí? Que cuando Jesucristo murió, hubo un terremoto y las tumbas se abrieron. Pero cuando Jesucristo resucitó, esas tumbas que se abrieron resucitaron, porque eran las primicias que el Mesías iba a presentar al santuario celestial. Cuando sucede este terremoto, luego a los minutos, a los días, viene el arrebatamiento, porque las tumbas ya fueron abiertas. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero ya nos vamos a adentrar con los tiempos que tenemos de a poco en la temática para tener una mayor comprensión del tema. Hay 4 sonidos de shofar: el tequía, el terúa, el shevarim y el tequía gedolá. El tequía significa un toque de explosión y significa el reconocer que Yeshua es el rey. A ver, Yom Teruah es una celebración donde se proclamaba al nuevo rey de Israel. Cuando iban a proclamar, inclusive cuando lo van a proclamar a Salomón, usted fíjese que David lo manda a montar en su mula y sale, dice, y manda a tocar el shofar en todas las calles de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había un nuevo rey. Ahora, recuerde, Jesucristo vino como siervo y eso habla de Ben Yosef o Ben José. José lo vemos allí en el libro de Génesis a un hombre sufriente y representaba una parte del Mesías, el Mesías sufriente. Y lo podemos ver en el libro de Isaías capítulo número 53, el Mesías que sufrió, que murió. Pero también la Biblia nos habla de
el Mesías como Ben David, que significa, ¿sí?, que David fue rey, y significa la otra parte del Mesías que viene como rey. Primero el Mesías, Yeshua, vino como el siervo sufriente, pero él regresará como rey. Entonces, en la fiesta de Yom Teruah, cuando suenan los shofares, no solamente los muertos resucitan, no solamente se proclama guerra, sino que también que Yeshua, el Mesías, es condecorado Rey del universo. ¡Wow! Es impresionante. Es impresionante. Entonces, esas 5, y vuelvo a la temática, esas 5 vírgenes que no estaban, las insensatas, que despreocupadas, desinteresadas, este loco que habla del Antiguo Testamento se quedó en el pasado, se quedó en la sombra. Ojo, si no reaccionas a tiempo, no vaya a ser cosa que sea una de las insensatas y te termines quedando a sufrir el día terrible de Jehová. ¿Cuál es el día terrible de Jehová? El día terrible de Jehová comienza en Yom Teruah y finaliza a los 10 días en fiesta de Yom Kippur, el día de juicio. Esos 10 días, la Biblia los llama el día terrorífico. Dice que van a haber cosas impresionantes en ese tiempo. Y es en esos 10 días donde se desatan las copas de la ira de Dios. Por eso mismo, y ya vamos a ver si llegamos a alcanzar a leer algunos textos bíblicos con respecto a eso. Dije entonces, uno de los sonidos de shofar es tequía, de explosión, reconocer a Yeshua como a Yeshua que es el rey, ¿sí? No te lo diga el texto, Salmo 98:6, ¿lo puedes leer, hijo? Salmo 98:6, te quedé en Salmo después porque quiero darte tu texto. Salmo 98:6 habla de este sonido de tequía que se reconoce a Yeshua como rey. Salmo 98:6 dice: aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del rey Jehová. ¡Wow! Aclamad con trompeta y bocina delante de la presencia del rey Jehová. Entonces, ¿qué hacemos cuando se suena el shofar? ¿Sí? En fiesta de Yom Teruah estamos recibiendo al Mesías. Y aquí quiero detenerme porque se me estaba pasando por alto algo. Y escucha, ¿sí? La Biblia nos habla de 7 trompetas que van a sonar al final de los tiempos. Esas 7 trompetas, ¿sí?, son 7 celebraciones, son 7 años. Recuerda que después de la Tercera Guerra Mundial vienen 7 años, ¿sí?, de tribulación, la primera mitad, y la otra mitad se le llama Gran Tribulación. Entonces son 7 años, son 7 celebraciones de Yom Teruah, la fiesta de Yom Teruah. Entonces, por eso son 7 trompetas. Se toca una trompeta por año. ¿Cuándo se toca la trompeta? En cada fiesta de Yom Teruah. Cada una de esas trompetas está desatando un juicio de Dios sobre la tierra. Pero dice la palabra de Dios que el Señor viene en una fiesta de trompeta. La pregunta es, ¿en cuál de las 7 fiestas viene el Señor? ¿Qué dice la palabra, Iván? Ahora me quedaste en Salmo, pero quiero que me vayas por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 y verso 52, por favor. Primera de Corintios 15, 51, 52, para tú que me estás oyendo ahí, anótalo y léelo. 51, 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El 52, léelo, hijo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahí nomás, ¿en cuál trompeta? A la final. ¿En cuál? En la final. En la final trompeta, la última trompeta, viene el Mesías a buscar a su novio. ¿Cuál es la última trompeta de las 7? La séptima. Qué bueno que adivinaste, ¿sí? Aunque no debemos adivinar, pero es lógico. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, que al cabo de los 7 años va a ser
el arrebatamiento, el rapto, el jarpazo, ¿sí? Al cabo de los 7 años. Entonces, una vez me tocó predicar a una iglesia y le decía, la iglesia no está preparada para lo que viene, no está preparada, porque todos te enseñan que nos vamos antes, que nos vamos antes, que nos vamos antes, que solo los judíos van a quedar, solo los judíos. La iglesia no está preparada para pasar tribulación ni gran tribulación, por eso viene la gran apostasía del final de los tiempos. Si tú eres pastor, reacciona con lo que te digo. Examina, no apagues ahí la computadora, el teléfono, no me tildes de loco, de religioso, de legalista. No, escucha primero. Antes de juzgar, escucha, aprende, ve, examina. Y haz como decía el apóstol Pablo, predicaba y dice que los de Perea, ¿qué hacían? Estudiaban para ver si lo que el apóstol Pablo decía si era verdad o no era verdad. Pero muchos, ¿qué hacen? Los religiosos, los fariseos, primero juzgan. Pero después cuando se encuentran con el agua al cuello, ¿sí? Andan buscando a no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En el final de los tiempos, 10 se tomarán del manto de un judío para que le enseñen la Torah. ¿Sabe qué le enseño a la gente nuestra? Te van a burlar, se te van a reír, pero ¿sabes qué? Después, acordate, 10 van a andar detrás nuestro, buscando que le enseñemos estas cosas. Y me pasó, me pasó. Hace poco alguien se comunicó conmigo, que no creía lo que yo le decía, pero hoy, ¿sí? Se despertó un interés por estas cosas y me agradó. Y me agradó. Ahora, la segunda, vamos rapidito, la segunda es terúa, ¿sí? Terúa, que significa la alarma, advierte del peligro, es un toque de guerra. Por ahí, bueno, ese no me salió muy bien, pero ese es el sonido de terúa, ¿sí? Ese es un sonido de guerra. Entonces, después viene el sonido de Shevarim, es un llamado de quebrantamiento. Bueno, qué lástima que no tengo demasiado tiempo, porque antes de Tirri se celebra el otro mes, que es el mes de Elul. El mes de Elul es un mes de hacer Teshuvah. Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Es un volverte a Dios, es un dejar el pasado, es un dejar el pecado, es un mes que Dios te da para arrepentirte. Es más, este tiempo que estamos viviendo con este coronavirus, yo lo tomo como un Teshuvah, es que Dios te está haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de la gente hacia Dios. Recapacita, piensa, estudia, no juzgues, ni critiques ni hables de más cuando no tienes conocimiento. Dijimos, el último toque es Tequía Gedolá y significa el gran soplido y representa que Elohim está llamando a sus hijos para venir a él. ¡Wow! Escuche esto, el Tequía Gedolá. El gran soplido es Elohim, Dios, Elohim está llamando a sus hijos para venir a él. Es el último toque de la trompeta, se llama Tequía Gedolá, ¿sí? En la última trompeta, en el último toque, Tequía Gedolá, nos vamos. Nos vamos. Te dije, y escuché esto, la fiesta de Yom Teruah se celebra con el cambio de luna. Cuando apenas aparece la luna nueva, se celebra la fiesta de Yom Teruah. Los hebreos tienen una particularidad. Mandan 2 testigos a la montaña en la noche a ver cuándo la luna aparece. ¿Por qué? Porque el aparecer de la luna es la fiesta de Yom Teruah. Entonces estos 2 testigos normalmente lo hacían todo el año, pero este era un momento especial porque era una fiesta de Jehová. Estos 2 testigos subieron a una montaña en la noche y observaban la oscuridad del cielo. Y apenas veían la primera puntita que asomaba de la luna, ellos salían corriendo. Ellos salían corriendo y llegaban hasta el templo, hasta la puerta. El templo tenía un patio y ahí tenían los guardias. Entonces, ¿qué hacían? Ellos le anunciaban al guardia que habían visto la luna nueva. El guardia gritaba, ¿sí? Y le decía al sacerdote, le gritaba,
¡ha aparecido la luna nueva! Y de allá aparecía el sacerdote y me hacía llamar a los dos testigos y les preguntaba el sacerdote a los testigos, ¿qué has visto? Vimos la luna nueva. Cuando los dos testigos daban su testimonio, tenía que ser recreíble, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Hacía tocar la trompeta. La pregunta, ¿quiénes son esos dos testigos? En la Biblia. El Apocalipsis nos habla de los dos testigos. Cuando ellos son muertos, dice que van a venir a los 3 años y medio, recuerda. Tercera Guerra Mundial, 7 años. Al cabo de los 3 años y medio aparecen esos dos testigos y empiezan a testificar. Cuando los matan, ¿sí? A ellos quedan en el piso tendidos, ¿sí? Muertos, pero después de 3 días ellos resucitan. Y dice que Dios los llama a los cielos. ¿Qué van a hacer a los cielos? Ellos van a anunciar que la novia está lista, está todo preparado, está todo cocinado. Entonces, de ahí, cuando los dos testigos suben al cielo, ¿sí? Dice que cuando los dos testigos resucitan, ahí se sacude el terremoto, que te dije yo, como nunca antes. Cuando los dos testigos ascienden y dan su testimonio, se tocan las trompetas, y ese es el rapto de la novia, del pueblo. Wow. Qué bueno es aprender la palabra y no sacar conclusiones por nosotros mismos. Y vamos a ver ahora, Iván, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a ir al capítulo 4. Perdón. Te había pedido un texto bíblico, si no me equivoco, en el libro de Salmos. Salmos capítulo 83. A ver si lo busco por acá. 83, a ver, lee el verso 1, 2, a ver si... Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí te rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus... Salmo 81.3, ahí está, Salmo 81.3. 81.3 dice, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Léelo de nuevo, fuerte, bien fuerte, escucha por favor. Salmo 81, verso 3. Tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Cuándo se toca la trompeta? En la luna nueva. En la luna nueva. Cuando aparece la primera estrella de la luna, ¿sí? Es fiesta solemne de Jehová, se toca la trompeta. Ese es fiesta de Yom Teruah, ese es la fiesta, ¿sí? Del Señor, y es el rapto de la iglesia, del pueblo, de su amada, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Sí? Digo yo, el rapto de su amada. Anteayer, si no me equivoco, hablé de la fiesta de Shavuot. Te animo a que la veas. No todos son la novia, porque en un casamiento está la novia, pero también hay convidados. También hay convidados. ¿Quién es la novia? La que guarda la ketubá. ¿Qué es la ketubá? El pacto de compromiso. ¿Cuál es el pacto de compromiso? Los 10 mandamientos. Y hay gente que no guarda los 10 mandamientos, ¿sí? No es el cosa que te quieras meter como novia y termine siendo un convidado. Tremendo. Ahora sí, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, hijo. No sé, verso 13 que te había dado. 13 al 18. Dame un segundo. Este texto se predica mucho en la iglesia para hablar del rapto y todo, pero no tiene sostén bíblico con respecto a que nos vamos antes. Hay algunos que buscan, por ejemplo, el mensaje de la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Hay 7 iglesias. Siempre buscamos el que más nos convenga. ¿Por qué no buscar el mensaje a las demás? Che, vas a pasar por los 10 días de prueba, ¿sí? Pero no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. ¿Por qué tenemos que escoger ese que yo te voy a guardar de todo lo que viene? Wow. Leemos, por favor.
Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ahí nomás, todas las iglesias evangélicas te van a leer hasta ahí. Pero, a ver, antes, cuando se escribió la Biblia, no había ni capítulos ni textos, ¿sí? Eso fue puesto después para tener una mayor comprensión nuestra. Ahora, si tú querías leer, por ejemplo, el libro o la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, se tenía que leer todo de corrido. Entonces, leemos hasta ahí, pero nos damos cuenta que después sigue el capítulo 5, y vamos a ver qué nos dice el capítulo 5 en el verso 1 hasta el 11. Capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Ahí nomás. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, esta palabra tiempo, yo les expliqué que esa misma palabra que significa moedim o moed, aparece en Génesis capítulo número 1, verso número 14, cuando Dios creó las dos lumbreras mayores en el cielo, en el firmamento. ¿Para qué? Para separar el día y la noche, para anunciar las estaciones. Esa palabra estaciones hace también referencia, o en hebreo significa moed, que significa tiempos señalados, tiempos específicos, citas, fiestas. Esta palabra que lee el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses acerca de los tiempos señalados, acerca de la cita, acerca de la fiesta de Jehová, no tienen necesidad de que yo les enseñe. La fiesta y las ocasiones viene a ser, ¿sí?, migrar, los ensayos que hacemos cuando celebramos la fiesta. Esos son ensayos. Acerca de la fiesta y de los ensayos, usted no tiene necesidad de que yo le enseñe, porque usted la tiene re clara a la situación. Entonces, partiendo de eso, vamos a seguir leyendo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfecta que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahí nomás. Ahora, escuche, ¿sí? Léeme el texto anterior a ese. Porque vosotros sabéis perfectamente... Antes, el otro. El anterior. El 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Sí. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Bien, seguí. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bien, este texto bíblico te lo voy a enseñar en la próxima clase, ¿sí? Porque esto nos mete a la Tercera Guerra Mundial, nos mete al nuevo orden mundial, nos mete al coronavirus, nos mete a la vacuna que se viene, nos mete en la gran recesión monetaria que viene, nos mete dentro de la ONU, nos mete dentro de las Naciones Unidas, nos mete dentro de la OTAN, nos mete dentro de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y en el mundo. Este texto, pero tranquilo, ¿sí? ¿Quieres aprender más? No te pierdas los próximos programas. Quiero compartirte algo en lo que dice aquí. Seguimos. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahí nomás. Léeme el verso 2, hijo. Lee el verso 1 y el 2, de corrido. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche.
Entonces ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes la tienen reclara al tema de la fiesta de Jehová, la tienen reclara, no hace falta que yo les enseñe. Entonces, ¿sí? Porque ustedes saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué como ladrón en la noche? Porque la luna se esconde y no sabe cuándo va a aparecer. Ese es el día que nadie sabe. Ahora, en el verso número 5, ¿qué dice? Porque todos vosotros sois hijos de luz. Perdón, el 4, perdón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A ver, quiero que entiendas, tú que me oyes ahí. Dice que el Señor viene como ladrón. Pero dice, ustedes no están en tinieblas para que aquel día te sorprenda como ladrón. A ver, ¿tienes interpretación bíblica o no interpretas nada? ¿Para quién viene como ladrón? Para el que está en tiniebla. La Biblia dice en el verso 4, pero ustedes que saben de la fiesta de Jehová, ustedes que saben de la fiesta del Señor, ustedes que saben de la fiesta de Yom Teruah, que el Señor vendrá en el avistamiento de la primera tibia de la luna nueva, cuando la luna desaparece y está toda la oscuridad en tiniebla y aparece la luna. Ustedes saben que ese es el momento del regreso del Mesías. Por lo tanto, el Señor vendrá como ladrón. Lo sorprenderá. ¿A quién? A los que están en tinieblas. Pero dice en el verso 4, ustedes no están en tinieblas, porque ustedes tienen a un pastor que les enseña todas estas cosas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día te sorprenda como ladrón. No estás en tinieblas. No estás en tinieblas. Verso número 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿De quién sos hijo vos? ¿De las tinieblas o de la luz? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Dice la Biblia acá, ¿sí?, que nosotros somos hijos de luz, porque el Espíritu Santo es luz en nuestras vidas. Entonces, no estamos en tinieblas. La venida del Señor no nos tiene que sorprender a lo que lo esperamos. Para quienes va a ser una sorpresa y va a ser como un ladrón, para el que no lo espera. Seguimos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces no duermas. ¿Vieron las 5 vírgenes que se durmieron, se confiaron, ¿sí?, vivieron una religiosidad, no les importó nada? No seamos insensatos, velemos, aprendamos, acerquémonos a la iglesia, conozcamos más, aprendamos más, no seamos religiosos creyendo que la sabemos toda. Dice, no duermas como los demás, vela, ¿sí?, y sé sobrio, está despierto, atento, conociendo los tiempos que estamos viviendo. La próxima clase te voy a hablar sobre todo esto que te acabo de nombrar recién, el nuevo orden mundial. Terminamos estos párrafos, por favor. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ir así. Ahí nomás. Léeme de vuelta, por favor, eso fuerte y claro. ¿El 9? Sí. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Para qué no nos puso Dios? Para ira. Para ira. Dios no nos puso para ira. Y hay muchos pasajes en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de esto. Dios no te puso, no nos puso para la ira. ¿Cuándo es la ira? ¿Cuándo se desata la ira de Dios? Vamos al libro de Apocalipsis. Y habla de 7 copas de la ira. Dios no dice que te va a librar de la tribulación y de la gran tribulación. Dice que Dios te va a librar ¿de qué? De la ira. ¿Sabe por qué? Y escucha, por favor, porque esto vas a aprender mucho. ¿Por qué? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿quién sufrió nuestra muerte? El Mesías en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el libro de Isaías del Mesías? Él sufrió nuestros dolores. Todo lo que el Mesías sufrió, ¿sí? Es más,
Cuando Jesucristo, antes de llegar a la cruz, estaba en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué era lo que contenía esa copa? Y no eran los pecados. ¿Sabe qué era? La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Quién sufrió nuestros dolores? ¿Quién sufrió los dolores de aquel que recibió a Jesucristo? El Señor. Él cargó con tus dolores, Él los padeció, Él los sufrió. Una vez me acuerdo, era chico y estábamos jugando al fútbol y se armó yo era chico, ¿sí? Pero a uno que le tenían bronca, iba corriendo y lo corrían todo por atrás y se cayó y empezaron a pegarle de patada, de piña, todo, y vino mi cuñado, me acuerdo, y se le tiró encima así. Se le tiró encima y lo cubrió. ¡Wow! O sea que las patadas, ¿dónde iban? A la persona que lo cubrió. Eso hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Eso hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Nos cubrió. Todo esta ira cayó sobre Él. Él nos guardó. ¿Por qué nosotros no vamos a pasar por la ira? Porque hay alguien que ya lo padeció por nosotros. Yo no sé si hay alguien allá que me está comprendiendo lo que digo. ¿Por qué nosotros no pasamos por las copas de la ira? Porque hay alguien que lo pasó. Por eso dice la palabra, ¿sí? Si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. ¿De qué está hablando de días acortados? 10 días Dios acortó el tiempo. Por eso John Terúa, que era el día de la proclamación de la guerra, ese día escogió Dios para rescatar a aquellos que creyeron y confiaron en Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Dios nos guarda de la ira. Terminamos porque esto, mira, o no termino más y el tiempo se me va. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué terrible, qué rico que es Dios y su palabra! Y para finalizar, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso número 3. Y vamos a analizar este texto. Quiero que, mientras los chicos buscan, por favor, escucha este audio 1 y 1000 veces. Y mándalo a todos tus amistades, todos los grupos, todo que recorre el mundo, porque quiero que no solo la iglesia Más que Vencedores conozca la verdad, sino Córdoba, Argentina y el mundo vuelva a las raíces hebreas de nuestra fe cristiana, porque debemos volver a la verdad y dejar de vivir una religiosidad, ¿sí? Entonces, mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso número 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Ahí nomás. Arrepiéntete, haz teshuvá, porque yo vengo pronto. Porque si no velas, ¿qué significa velar? ¿Qué significa velar? A los chicos, ¿sabes? Estar preparado, estar despierto, ¿sí? Ahora, si no velas, vendré como ladrón. ¿Y qué más sigue diciendo? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, si no estás velando, si no estás despierto, si no estás atento, si no conoces las fiestas, ¿sí? Ahora, vendré como ladrón. Pero mire lo que dice el texto, analícelo. Rompa estructuras de religiosidad, ¿sí? Y entienda. Pero si estás velando, como el apóstol Pablo dice, ustedes no son hijos de la oscuridad, de las tinieblas, ustedes son hijos de la luz. Pero si velas, ese día no te sorprenderá como ladrón. ¿Está entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Sí? Quiero que le dé me gusta, quiero que hagas un comentario con este programa. ¿Sí? Haz tu comentario. Quiero que hagas un comentario, porque es importante. Quiero que lo compartas con 1 y 1000 amigos, compañeros, vecinos, ¿sí? Porque esto es importante que el mundo conozca. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar la verdad.
se viene una gran apostasía, y si nosotros que somos la luz no damos a conocer lo que viene, muchos se perderán por nuestra culpa, por nuestro error, por quedarnos mudos y callados. Te pido perdón si no te he nombrado. Acá mucha gente ha estado siguiendo, ¿sí? Pero quiero decirte que te agradezco por habernos acompañado. Pero hazme un favor, dos cosas. Primero, comparte este audio. Y segundo, entra a YouTube por el amor de Dios y suscríbete. Porque quiero enseñar allí. No tenemos demasiado tiempo. Iglesia, quiero que me entiendas, por favor. No tenemos demasiado tiempo. Y el poco tiempo que nos queda para poder usar el internet y predicar el Evangelio, quiero usarlo como lo mejor que podamos. Entonces suscríbete para que podamos llevar el Evangelio a todo lugar. Dios te bendiga y gracias por acompañarme en este nuevo programa. Te quiero mucho y te bendigo. Y prepárate, porque Jesucristo viene a buscar una iglesia que esté lista y preparada, sin manchas y sin arrugas. Dios te bendiga.